por el chat nos van a compartir un enlace para que registremos la asistencia. El día de hoy tenemos la presentación de un estudiante de la maestría en epidemiología de la cohorte 19, Hanson Cowan. Hanson es un estudiante pues, originario de los Estados Unidos, quien escogió la Universidad de Antioquia para hacer su maestría y está con nosotros y pues desde la distancia en este momento, igual que todos, pero pues esperando que podamos retomar la presencialidad y nos pueda seguir a la maestría y está con nosotros y pues desde la distancia en este momento, igual que todos, pero pues esperando que podamos retomar la presencialidad y nos pueda seguir acompañando y compartiendo pues sus experiencias de vida y formación desde otro contexto. Entonces, Hanson, adelante, si quieres, inicialmente te presentas brevemente para quienes no te conozcan, ¿cierto? Nos cuentas un poquito de cuál es tu background y como tus intereses y ya luego pues presentas tu artículo. Adelante. Listo, gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Hanson y como profe Carlos mencionó, pertenezco a la cohorte 19 y soy bioquímico de la Universidad de Carolina del Sur y mi interés para mi trabajo de grado es un estudio de la transmisión de Chagas en Boyacá. Y hoy les comparto un artículo sobre las investigaciones de transmisión congénita de SARS-CoV-2 y la transferencia de los anticuerpos maternos a los fetos. Ese artículo fue publicado en JAMA Network por un equipo de investigación conformado de médicos y otros expertos que pertenecen a uno de los 3 centros de salud que están aquí. Primero, los antecedentes. Durante la pandemia, los sistemas de vigilancia señalaron algo preocupante a los expertos de la salud y el CDC publicó los datos. Perdón, Hanson, Sí, no estamos viendo la presentación, no está avanzando. ¿Pudieras, no la estamos viendo en modo de presentación ok. y solo nos quedamos en la primera diapositiva? Mira, por favor. Ahora sí se ve bien, excelente. Ok. Adelante. Okay. So, durante los meses enero hasta octubre, los datos mostraron que las embarazadas tuvieron un mayor riesgo de ser hospitalizadas que las mujeres no embarazadas. Y como pueden ver en la tabla, cuando se compara las mujeres embarazadas y no embarazadas en las edades reproductivas, la razón relativa ajustada por las embarazadas es de ser ingresado a un UCI es 3 veces más, de recibir ventilación es 2.9 veces más y de morir es 1.7 veces más el riesgo de las no embarazadas. Y desde esos datos surgió la duda, ¿por qué las embarazadas tienen un mayor riesgo de avanzar a un caso severo de COVID-19 cuando se compara con las mujeres que no cuentan con feto de estas edades? Y por otro lado, surgieron las preguntas, ¿cómo están los bebés de madres que tuvieron el COVID-19 durante sus embarazos? Y los fetos reciben los anticuerpos maternos, como ocurre en otras enfermedades respiratorias. Um, los investigadores empezaron con la meta de describir las características biológicas de una infección materna del SARS-CoV-2 y detallar el proceso de transmisión vertical. Su primer objetivo era cuantificar la carga viral de SARS-CoV-2 en las embarazadas y los neonatos, y para hacerlo ellos midieron la carga viral de muestras maternas en plasma, especímenes respiratorios, mientras para el neonato se recogió el plasma del cordón umbilical. Y para estimar la tasa de transferencia de los anticuerpos transplacentarios,
ellos cuantificaron las hemoglobinas de anti-SARS-CoV-2 de EGG y EGM. Y finalmente, para calcular la incidencia de infección por SARS-CoV-2 en los neonatos, se buscó la presencia del ARN de SARS-CoV-2 en la placenta. Bueno, y los investigadores diseñaron un estudio de cohorte en donde el proceso de reclutamiento de casos y controles duró casi 3 meses con un seguimiento hasta julio. La población del estudio incluyó las embarazadas que fueran entregadas a uno de los 3 centros de salud. Los investigadores asumieron que, dado la alta propagación comunitaria del virus en la ciudad de Boston, todas las embarazadas estaban en riesgo de infectarse con el virus. Y con esos parámetros, un caso fue definido como una embarazada con un resultado positivo de SARS-CoV-2 por PCR. Y para los controles, habían 2 grupos de comparación que fueron considerados como muestras convenientes. El primer grupo de control consiste en mujeres embarazadas con un resultado negativo del virus que fueron entregadas durante el mismo día de un caso. Y el otro grupo de control contiene mujeres no embarazadas infectadas con el virus que pertenecían a otro estudio poblacional que estaba en desarrollo en los mismos centros de salud. Y al final del estudio se captaron 156 embarazadas y se recogieron 127 muestras. Y de los 127 muestras participantes con muestras, 74 tuvieron una prueba positiva por SARS-CoV-2 y 73 no. Y porque el estudio había terminado antes de algunas madres dieran a luz o no se hubieran alcanzado a recoger las muestras maternas, la muestra incluyó 88 madre-bebé parejas, 4 madres sin muestras de neonatos, 9 mujeres que no habían parido y 26 neonatos sin muestras emparejadas con su madre. Y las características de las participantes. Hay muchos elementos importantes en esta tabla, pero para determinar la comparabilidad de los casos y controles, vamos a analizar algunas características. Cuando vemos las características de los casos y controles, encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, la media de la edad de las embarazadas sin SARS-CoV-2 es mayor que las con SARS-CoV-2. Y había diferencias significativas entre la raíz, etnia de los casos y controles, con una mayor prevalencia de latinas infectadas. Esa diferencia es atribuible a escenarios distintos con respecto al riesgo de infectarse en varias comunidades. También había diferencia entre el tipo de seguro de salud público o privado entre los casos y controles, y las mujeres infectadas tuvieron una mayor prevalencia de contar con el seguro público. Y también había una diferencia del EMC entre los casos y controles, y finalmente había una diferencia entre el número de casos y controles con niveles de anticuerpos detectables, lo que es anticipado. Okay. Para lograr su objetivo de cuantificar la carga viral en las embarazadas y los neonatos, se recogieron muestras de algunos tejidos
y fluidos corporales. Se dividieron los grupos, las infectadas en dos grupos. Uno de los casos sin síntomas o casos leves y el otro con casos moderados, severos o críticos. Aunque las muestras orales de nariz y del esputo de los casos moderados a críticos tuvieran las cargas virales más altas, no se diferencia con los casos asintomáticos y leves. Además, en las muestras de sangre de cordón umbilical y plasma materna, la carga viral entre los grupos no fue diferente. Es importante que habían una mayor proporción de casos moderados a severos en donde pudieran detectar el virus en comparación con los casos asintomáticos. Y de esos datos, los autores concluyeron que, dado que los casos no sufrieron de una viremia y había la falta de infección en los fetos, la inmunidad durante el embarazo tiene mayor capacidad de manejar el virus. Y antes de que yo les muestre los datos de la transferencia de anticuerpos, quiero contextualizar lo que los autores analizaron. Se midieron los niveles de EGG y EGM. Y el EGM provee la inmunidad en el corto plazo, pero no cruza la placenta y en efecto actúa como el control negativo en su análisis de anticuerpos. Por otro lado, el EGG provee la inmunidad en el largo plazo y puede atravesar la placenta. Bueno, se analizaron tres antígenos, los cuales incluyeron el antígeno neocapside de dominio de unión al receptor y de la hemaglutina A. La hemaglutina A es parte de la influenza común y previos estudios han demostrado que la atraviesa la placenta. El gráfico A muestra ese resultado por el antígeno EGG otra vez, pero muestra que el EGM tiene una capacidad limitada de trasladar la placenta y se observa la misma en gráficos E y F, en donde hay niveles moderados a altos de los anticuerpos en el plasma materno, pero no se encuentran en la sangre del cordón umbilical. Había una excepción en el gráfico F, en donde una embarazada tiene un incremento en los niveles de anti-EGMN. En ese caso es posible que esta madre tuviera una placenta dañada, lo que causa la permeabilidad de la placenta. Y es un poco difícil desentrañar la significancia de gráficos B y C porque no hay relación consistente de la transferencia de anticuerpos según la severidad de la infección. Bueno, otra manera de comparar la transferencia de los anticuerpos es con un tasa de transferencia, y es el nivel de anticuerpos de cordón umbilical sobre el nivel de anticuerpos maternos. La tasa de transferencia no se diferencia entre RBD y N, pero fueron significativamente menores que la tasa de HA. Y también las tasas de transferencia entre N y RBD tienen una correlación fuerte, positiva y estadísticamente significativa, mientras que HA y RBD tienen una correlación moderada y significativa.
Esa reducción en la tasa de transferencia demuestra que el feto no recibe muchos anticuerpos para protegerlo contra el SARS-CoV-2 y aumenta el riesgo de infección. Este hallazgo es contrario a otras enfermedades como la influenza y el sarampión, en donde el bebé recibe suficiente anticuerpos para protegerlo durante los primeros meses de la vida. Y hay muchas explicaciones posibles para explicar la reducción de la transferencia, como la diferencia de cada caso de enfermedad o la modificación bioquímica de los anticuerpos. Para estimar la tasa de incidencia de las placentas, podemos ver que en los neonatos de madres infectadas por el SARS-CoV-2, los investigadores no encontraron un bebé positivo, ah, ni en las placentas recogidas durante el estudio. Durante el estudio, 2 fetos de madres infectadas fallecieron, pero dada la ausencia de una infección del SARS-CoV-2 en estos fetos, los autores concluyeron que murieron por otras causas. Y con el análisis inmunohistoquímica se compara una placenta positiva con unas placentas recogidas en su estudio. Pero no había evidencia visual de la infección de la placenta. La foto A muestra una placenta infectada por el SARS-CoV-2, como pueden ver en la roja, y la foto B muestra una placenta del estudio, en donde no se puede ver la presencia del virus. Pero miren que en la foto A, el virus no atraviesa la membrana del célula. Y además se analizó la expresión de 2 receptores que son necesarios para que el virus pueda infectar las células, y los que son el receptor ACE2 y TMPRSS2. Y se encontró que la expresión de los receptores no pasaban, y había una reducción en la expresión del receptor TMPRSS2. En la foto C pueden ver que hay una alta expresión del receptor ACE2 en la membrana interna, pero no hay mucho en el lado vascular o afuera de la célula. Se ve en el opuesto en la foto D, en donde TMPRSS2 es expresado en el lado vascular. Todos esos datos indican que hay una falta de colocalización de los receptores. Y con esos datos, los autores concluyeron que existen mecanismos intrínsecos para prevenir transmisión vertical, lo que incluye los cambios del sistema inmune materno y la falta de superposición de receptores en la placenta para permitir la entrega del virus. Y para concluir, en ese estudio de cohorte, los investigadores encontraron la ausencia de transmisión vertical de SARS-CoV-2, una reducción de la transferencia de los anticuerpos maternos a través de la placenta, la falta de la superposición de receptores necesarios para infectarse con el virus, y la falta de viremia en las embarazadas. Hubo algunas limitaciones que los autores mencionaron y otros que no. Por ejemplo, los controles fueron confirmados por una muestra conveniente, y por tal razón había algunas diferencias
entre los casos y controles con respecto a datos demográficos que limitan su comparabilidad. Además, los investigadores asumieron que toda la población en Boston tenía el mismo riesgo de contraer la enfermedad y también la mayoría de las embarazadas estaban en su tercer trimestre, lo que limita la generalización de los resultados. Además, los casos contaron con un seguimiento de 1 a 2 semanas después del comienzo de la infección. Y después de 2 semanas es probable que el sistema inmune haya removido la mayoría de los virus y por tal razón la mayoría de las embarazadas no tenían una viremia en vez de la conclusión de los autores que el sistema inmune materno tiene un mayor manejo del virus durante el embarazo. Continuando con las limitaciones, el tamaño muestral redujo mucho en el análisis de anticuerpos y otros fluidos corporales, porque no fue posible detectar el virus en muchas de estas muestras. Por ejemplo, se recogieron niveles de EGG en 70% de las placentas infectadas, mientras que solo se detectaron EGM en 43% de las pacientes infectadas. Y para retomar una de las preguntas que planteé al comienzo, ¿cómo están los bebés de madres que tuvieron el COVID-19 durante sus embarazos? Y con los datos disponibles, los bebés de madres infectadas con SARS-CoV-2 están saludables y ellos que tienen una prueba positiva por el SARS-CoV-2, unos pocos requieren ventilación. Y un muy sincero gracias por su tiempo y atención y quedo atento si tiene preguntas o comentarios. Muy bien, sí, de acuerdo, Marisol. Muy bien, Hanson, gracias por la presentación. Muy claro, muy conciso y pues es un artículo de todas maneras con un grado de dificultad por el tipo de desenlaces y de metodologías que maneja, ¿cierto? Que seguramente muchos no tenemos la formación y la experiencia, ¿cierto? Para entender muchas de las cosas que aquí se mencionan, pero creo que tú lo has presentado de manera muy clara. Y si es muy claro, pues cuál es la intención de los investigadores, ¿cierto? Creo que es una pregunta muy pertinente y sobre todo porque, digamos, si lo mencionan ellos en alguna parte del artículo, hace pocos años, pues acabamos de pasar por la epidemia de Zika y Zika es un virus que sí afecta a los fetos, los recién nacidos principalmente, ¿cierto? Y tuvo su mayor impacto en cuanto a microcefalia y algún otro tipo de alteraciones en los recién nacidos, ¿cierto? Sí. Entonces creo que la pregunta sí era muy importante y bueno, no sé si quisieras como complementar algo de, de lo que hayas leído sobre otros estudios, sobre este tema, qué más se sabe en este momento al respecto, qué otras investigaciones se han hecho. Hanson, Yo sé que en los mismos centros de salud hay, hay investigaciones en como en vivo, en las células en vivo, y en ellos mostró que había muchos como cambios bioquímicos a los anticuerpos de los madres y por tal razón no cruza la placenta en la misma manera que otros viruses. Y por ejemplo, como menciono, que la influenza y creo que dengue y Zika
todos son como muy importantes en la transmisión vertical y creo que la mayoría de los bebés cuentan con como un nivel suficiente o significativa de los anticuerpos para protegerlos. Ok, Hanson, gracias. Profesores y estudiantes, si tienen preguntas o comentarios sobre el artículo, sobre este tema que aborda este artículo, conocimiento que ustedes tengan de otras experiencias en relación con esta pregunta que se plantea acá tan importante y pertinente en este momento. Carlos, quisiera hacer algún comentario. Adelante, profe. Bueno, primero que todo, felicitar a Hanson porque me parece que ha sido una presentación excelente, con una capacidad de explicar en detalle todos los aspectos de la biología molecular y de la parte, dijéramos, clínica también, porque en esa interfase de la madre con el producto recién nacido, con el feto, pues todo ese concepto de cómo se comporta la barrera placentaria es un verdadero enigma pues para la medicina y me parece que lo ha hecho muy bien, una explicación muy bonita, muy bien ilustrada, muy clara, muy perfecta, diría yo, en los términos de su realización. Bueno, tengo dos inquietudes de la parte clínica. Una primera es saber si tenemos algunos datos de qué tanto se presenta la infección por el virus por el COVID, qué tanto se presenta en los neonatos, porque sea que haya una protección vertical, sea que haya transmisión vertical o que haya protección efectiva o no por parte de la madre, al final la clínica siempre muestra qué es lo que está pasando en realidad. Y entonces sería bueno saber si tenemos algunos datos de qué tan frecuente es la virosis o la enfermedad o la infección de la enfermedad en el neonato, en los neonatos en general. Y otra es, quisiera saber si hay alguna conexión entre la virosis en la mamá, en la mujer embarazada, con aparición de complicaciones de tipo hipertensivo por esa conexión que parecería estar entre el virus y la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina, de la renina en angiotensina, y si eso pudiera ser un factor que desata, por ejemplo, el problema de la hipertensión en el embarazo, o sea, la eclampsia. Entonces, al fin tengo dos intereses clínicos, a ver si hay cuáles son las cifras que se tienen sobre infección en el neonato y también si, dijéramos, esta virosis del COVID ha acentuado, ha exacerbado, ha aumentado la presencia también de complicaciones hipertensivas en las mamás, es decir, si se ha alterado la prevalencia de la eclampsia. Si hubiera algún comentario sobre eso, Hanson, o si alguien lo tuviera, de cómo se comportan esos dos aspectos clínicos, y pues estaría muy agradecido de conocerlos. Según la prevalencia de infección en los bebés, yo sé que creo que la prevalencia es cerca de 2% de los bebés están infectados por COVID-19 y es significativo porque este 2% cuenta con 20% de los casos de niños, es decir, como niños de menos de, creo que 18 años. Es muy significativo cuántos bebés están infectados. Y con respecto a como los cambios como de hipertensión en los bebés, creo que no he leído mucho de eso y no sé si hay como datos publicados que menciona ese como efecto del virus. Este efecto del virus en la parte hipertensiva no es en el bebé tanto, sino en la mamá. O sea, en la enfermedad
hipertensiva del embarazo, o sea, en la eclampsia. O sea, si hay más mujeres, si se ha aumentado ese problema porque la infección desate una complicación hipertensiva durante el embarazo, o sea, que si se ha aumentado la prevalencia de la eclampsia como una enfermedad tan grave en el embarazo que a veces conduce incluso a muerte de mamá y del mismo bebé. Si no menciona en sus investigaciones y creo que en ese no había como diferencia entre como la hipertensión, pero no sé, no he leído sobre ese tema. Bueno, muy bien. Y lo último es, hubo un comentario sobre 2 muertes maternas que no se le atribuyeron al virus, pero que se atribuyen a otras causas. En este número tan pequeño de observaciones, tener 2 muertes en este número de observaciones de relaciones de madre y de hijo, parecería ser como un número alto, esa mortalidad, solo 2 casos, aunque sea en estos denominadores de las personas observadas aquí, sería mucho. ¿Podrías hacer algún comentario sobre esas 2 muertes que se reportan, que parecerían ser mucho para una muestra tan pequeña? Sí, ellos, me interesa que ellos sí, no como hablaban mucho de estos fallecidos y creo que como no hagan mucho, no prestaran mucha atención porque los muertes ocurrió como creo que en el segundo trimestre, pero creo que fue, no recuerdo No fueron cómo. muertes tempranas, fueron muertes de fetos propiamente, fueron tempranas, sí. Pero no recuerdo por qué murieron. Creo que alguno de los casos hace referencia a un desprendimiento de la placenta. Me parece que uno de los casos habla de abruptio placenta, que es una, pues una complicación del embarazo que puede terminar en la muerte del feto. Muy bien, sí. De pronto algunos de los participantes de nuestros estudiantes que son médicos que estén actualmente trabajando, digamos, en primera línea en la atención de pacientes con COVID, haya tenido alguna experiencia con mujeres en embarazo, nos pudiera compartir algo, así sea algo anecdótico, creo que nos pudiera ayudar a la discusión. No sé si alguno se anima, alguno que esté en este momento de nuestros médicos que esté trabajando en atención de pacientes. ¿No? Ok, de pronto un poco más adelante. Bueno, yo quería, mientras tanto, quería comentar, digamos, volviendo un poco a, digamos, a las características epidemiológicas de esta investigación, ¿cierto? Un poco, o sea, este artículo, digamos que yo diría que más que un artículo, que un estudio epidemiológico, se trata de un estudio más médico, digamos, pero digamos que tiene como una base poblacional pequeña por este grupo de participantes, y digamos que los autores, pues digamos que no son tan precisos, digo yo, en el manejo del lenguaje epidemiológico, sobre todo en cuanto al diseño del estudio, porque nos lo presentan, y Hanson lo hizo correctamente, nos lo presentan como un estudio de cohorte, como una cohorte de mujeres, Alex, ya Jenny, ya te doy la palabra, gracias. Nos lo presentan como un estudio de cohorte, ¿cierto? De una cohorte de mujeres embarazadas, infectadas y que van a hacer un seguimiento. Incluso Hanson habla de una cohorte retrospectiva, pero luego nos hablan de casos y nos hablan de controles, ¿cierto? Y ellos reconocen que esos controles, entre comillas, no son, pues no, son seleccionados por conveniencia, incluso tienen 2 grupos de control,
uno de mujeres embarazadas y otro de no embarazadas. Bueno, es un poco, digamos que indudablemente ahí hay muchas falencias y ellos mismos lo reconocen en la selección de ese grupo control. Yo quería era como hacer el comentario, no sé si a alguien más le llamó la atención esto y quisiera como comentar algo al respecto, pero digamos que a mí el planteamiento original de que esto era una cohorte me parecía interesante y realmente si fuera una cohorte, si fuera un estudio de cohorte, pues tendría uno la cohorte expuesta, que son las mujeres embarazadas están infectadas con el SARS, con el COVID-2, que digamos que esa es la exposición, y la cohorte no expuesta, que son las mujeres no infectadas, ¿cierto? Y seguirlas, hacer un seguimiento de ellas durante su embarazo y mirar qué pasa al final del embarazo, cuál es el desenlace con el nacimiento del bebé. Eso tiene mucho sentido como un estudio de cohorte comparando una cohorte expuesta y una no expuesta. Sin embargo, ellos lo presentan como si fuera un estudio de casos y controles en alguna medida, y ahí se vuelve confuso porque realmente asumen como si estar expuesto o infectado por COVID-2 fuera a ser un caso, o sea, como si el COVID-2 ya no fuera una exposición, sino se vuelve un desenlace, y hace la clasificación de caso, y no estar expuesto como si fuera el desenlace, se vuelve un control. Yo creo, pues simplemente en aras del espíritu de esta reunión del Club de Revistas, como plantear esa discusión desde el punto de vista metodológico, ¿cierto? Aunque digamos que ya en la práctica realmente me parece a mí que los desenlaces que ellos miden, como son desenlaces, digamos, de laboratorio principalmente y de patología, en el caso de las placentas, pues yo pensaría que son desenlaces muy robustos, desenlaces muy objetivos, ¿cierto? Mucho más objetivos que un desenlace basado, digamos, en un cuestionario que se le haga al paciente. Entonces creo que eso al final, digamos que permite contestar la pregunta del estudio, las preguntas. Sin embargo, me parece que lo que se dice sobre el diseño es un poco confuso por parte de los autores. No sé si alguno de los profes quisiera como ahondar un poquito en esto. Adelante. Deseo aportar en ese sentido. Muy buenos días. Primero, felicitar a Hampson. Ya lo he hecho a lo largo, he tenido, especialmente en los cursos de epidemiología. Lo felicito. Cada vez mejor dominio en español y una capacidad de síntesis que quiero destacar en términos de algo que podemos aprender muchísimo cuando nos acercamos a estudiantes que están en movilidades internacionales, que toman la decisión también de venir a formarse con nosotros cuando salimos del país. Creo que es una situación, profe Carlos, que debemos cultivar. Somos latinos y vale la pena estar cerca de personas que desde el punto de vista de su cultura, también de su tradición académica, la situación en torno a la síntesis es una prioridad. Muchas felicitaciones, Hampson, por la presentación. Gracias. Si vamos a hacer una evaluación de lista de chequeo de los criterios para la verificación de la calidad del reporte de un estudio observacional, en este caso de un estudio de cohorte, indiscutiblemente vamos a encontrar muchísimas falencias. Profe Carlos, usted está señalando una serie de situaciones que en epidemiología son infaltables para poder dar referencia de resultados, especialmente cuando la pregunta tenga que ver con la cuantificación de factores asociados. La observación del artículo en el componente de análisis estadístico, Hampson, me llamó muchísimo la atención. Yo traté incluso ahí dan el link para el suplemento. Nuestros estudiantes se encuentran en estos momentos en la Corte 19 finalizando el curso de estadística multivariada. Basta con observar cómo es el perfil del plan de análisis que se establece cuando ustedes lo que están viendo en los párrafos que aparecen en el JAMA Open Access es un componente de descripción, comparación. Hampson por ahí lo tiene en la tabla número 1.
e inmediatamente sale la alerta de las enormes diferencias por covariables que podrían confundir una cuantificación del riesgo diferencial que tendrían esos bebés frente a mamás con presencia o ausencia de SARS-CoV-2. Entonces, por protocolo, el plan de análisis es un plan de análisis de caracterización, de comparación según covariables. Aborda elementos de tipo bivariado, pero no encuentro en ninguna parte cuáles fueron las estrategias estadísticas incorporadas en el plan de análisis para poder hacer algún tipo de ajuste o consideración frente a tales diferencias. Si es un hecho que hay confusión en términos de la terminología, parece, profe Carlos, que está más desde el enfoque o de microbiología o de ginecobstetricia, pero no de la elaboración de protocolo, conducción del análisis. Y miren que llama la atención, frente a las situaciones en el componente de limitaciones, la discusión también me parece que se queda corta desde el punto de vista de los elementos de configuración de una cohorte. Si hiciéramos el ejercicio de coger la guía Stroh para poder analizar qué pasa en las condiciones claves de un estudio, si hay evaluación de desenlaces con marcadores objetivos. Yo creo que eso le da la posibilidad de hacer un acercamiento, pero también hemos encontrado en muchas ocasiones que cuando el estudio viene más de clínicos, no necesariamente tiene criterios de verificación de las condiciones para una cohorte y cómo deberían ser las estrategias. Si vamos a hablar de riesgos, incrementos en las probabilidades, si estamos comparando grupos, cuáles deberían ser frente a las diferencias marcadas en covariables que podrían generar confusiones en desenlaces de interés, cuáles deberían ser, o por protocolo, por diseño, o por análisis estadístico, los componentes de análisis que se deberían incorporar. Entonces yo llamaría la atención acerca, hay información muy útil, creo que esto también se hace en la investigación en el contexto de un ámbito en donde desconocemos muchas cosas frente a esta infección y la evidencia y el número de casos también ir alertando. Finalmente quiero llamar la atención sobre una cosa, y es que hay covariables en donde el número de observaciones es verdaderamente de muestras pequeñas, en donde incluso procesos de comparación y evaluación a través de pruebas de significación estadística uno se debería reservar a la hora de interpretar un resultado frente a esos tamaños muestrales tan pequeños y toda la heterogeneidad que puede haber y las diferencias entre los grupos. Muchísimas gracias, profe Carlos, y Hanson, felicitaciones nuevamente. Sí, profe Juan, escuchándote, estaba pensando que este estudio de alguna manera me recuerda un poco el diseño de algunos estudios, digamos, muy antiguos, históricos de la epidemiología, muy intuitivos, digamos, desarrollados principalmente por médicos que estaban tratando de responder preguntas muy obvias y muy necesarias en ese momento, ¿cierto? Entonces, tomaban una serie de casos y tomaban una serie de no casos y hacían las comparaciones a partir, pues, de unos desenlaces muy importantes. Pero yo no le quiero quitar valor al estudio, pero sí es importante que nosotros como epidemiólogos, digamos, discutamos estos aspectos. Quiero darle la palabra, no sé si Jenny todavía está con nosotros, Jenny Rojo, si nos quiere comentar un poquito sobre lo que has visto en tu trabajo como médica con las pocas gestantes que hasta ahora has tenido oportunidad de atender. Adelante. Hola, profe, sí. Pues yo estoy trabajando en primera línea, pero en telemedicina. Ahí hacemos seguimiento de pacientes COVID. Hasta ahora, que yo recuerdo, solo he tenido una gestante, ha sido una gestante que aparte es adolescente, que es otro factor de riesgo pues en la gestación. Todavía está en el proceso de gestación, que está en el primer trimestre apenas. Ha sido muy sintomática. Mucho pues como síntomas respiratorios, sensación de disnea, pero realmente no ha tenido ningún signo objetivo de complicación. Y tampoco pues como a nivel gestacional ha tenido ninguna complicación. También es otro factor de riesgo que tiene esa paciente, es que es una paciente consumidora, y a pesar de, pues consumidora de psicoactivos, y a pesar de estos antecedentes realmente no ha tenido una complicación en su embarazo. Es la única que me ha tocado atender.
Sí, no recuerdo ningún otro caso en este momento. Creo que el artículo hace mención a que la mayoría de las pacientes estaban en el tercer trimestre del embarazo. No sé, esta paciente que tú tienes, ¿de qué trimestre es? Esta paciente es del primer trimestre, está en la semana 9 de embarazo, Ok. que de hecho la vi la semana pasada. Eh, sí, está muy temprano todavía en el embarazo, pero no ha tenido amenaza de aborto, no ha tenido ninguna otra complicación, ningún otro tipo de infección asociada, no ha tenido contracciones, pues no ha tenido como nada adicional. Jenny, una pregunta. ¿Han recibido por parte del Comité de Emergencia, Secretaría o Ministerio alguna indicación por protocolo o estrategia de vigilancia priorizada para cuando tengan, así sea en telemedicina, el acompañamiento a gestantes COVID positivo? Profe, no he recibido, pues por lo menos hasta ahora de lo que he recibido de capacitación en el tema, no. Algo específico para gestantes, no. Sino o las otras poblaciones especiales, pues los hipertensos, diabéticos, obesos, en eso sí, pero en las gestantes no, y ni en las lactantes tampoco. Yo Carlos, quería... Sí, adelante, profe. mira, es que tengo una inquietud que me surge porque en un momento dado de la presentación creo que nos perdimos. Al principio se menciona que una entidad tan trascendental como el CDC en Atlanta promulga o reporta el hecho de que las mujeres que estén en edad reproductiva y que estén en gestación tendrían más peligro de sufrir complicaciones si acaso sufren la infección por el COVID. Y entonces, ante esa inquietud que se emitió al mundo y que quedó esa preocupación, que tener el COVID y el embarazo al mismo tiempo podrían implicar un riesgo grande para las complicaciones o la sobrevivencia, pues se esperaba que este estudio fuera a aportar elementos a esa pregunta o a esa inquietud, confirmatorios o simplemente dijéramos información que pudiera revertir eso, rebatir o simplemente confirmarlo. Pero al final el estudio se va en los resultados para decir que definitivamente no parece haber esa transmisión vertical, no hay demostración de la viremia en las mujeres, no hay transferencia efectiva, por lo menos de inmunológicos, especialmente la inmunoglobulina G, y entonces, a pesar de que tiene capacidad de traspasar la placenta, pero al final la respuesta, o por lo menos el aporte a esa inquietud previa de ¿es verdad que las mujeres que tienen un embarazo y a la vez tienen el COVID estarían en más peligro de complicarse o de morir? No pude encontrar, como quien dice, evidencias o información a favor o en contra de esa primera reporte del CDC en Atlanta. Quisiera saber si alguien pudo captar eso o si Hanson puede ilustrarnos un poquito sobre en qué momento ya esa pregunta dejó de ser importante. Hanson, ¿tienes información sobre, pudieras como retomar eso que plantea el profe Elkin? No, de verdad no sé por qué surge el reporte, a pesar de como como yo sé que había como alta prevalencia de las embarazadas reportadas en los UCIs, pero no sé cómo contestar la pregunta. Tengo un aporte, profe Carlos y Hamson. Me llamó la atención en ese marco introductorio cuando plantean la situación, problema y cuál es la alerta, con la inquietud que tiene el profe Elkin, y es que
hay una situación, yo me di a la tarea de revisar cuál era el reporte y en qué contexto surgió esa preocupación del CDC. Indicaron que frente al fenómeno nuevo, la situación de pandemia de gestación, se tiene información limitada en el ámbito de las gestantes. Están hablando de que tienen unos reportes preliminares con gestantes tanto hispanas como mujeres afrodescendientes, pero no hispanas, en donde voy a decirles cómo está, indican, parecieran verse afectadas de forma desproporcionada por la infección SARS-CoV-2 durante la gestación. Entre mujeres en edad reproductiva con confirmación de COVID, el embarazo se asoció con mayores tasas de hospitalización y un mayor riesgo de ingreso en unidades de cuidados intensivos, también con requerimientos desde el punto de vista de ventilación mecánica, más no con diferencias en las tasas de mortalidad. Creo que vale la pena revisar esa primera referencia en donde se generó Profe Elkin, la alerta del CDC. Es un artículo que está publicado en, ya le digo, es de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, su clásico Morbidity Mortality Weekly Report, que generan en junio 26 del 2020. Entonces, valdría la pena, profe Carlos, por los interesados y demás, analizar cómo el CDC emite una alerta a partir de este clásico informe, que pues, es uno de los informes más juiciosos de configuración de vigilancia epidemiológica que podemos revisar, y para nuestros estudiantes puede ser de utilidad, y ver cuál es el sustento desde el punto de vista de cómo fue el perfil y especialmente el análisis para llegar a una conclusión de las diferencias y la alerta que generó el CDC. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Muy bien, gracias. Sí, gracias, profe, y gracias por recordarnos la importancia de esta fuente de información, como dice el MMWR, pues que es un clásico, ¿cierto?, de la epidemiología y que no podemos olvidar, ¿cierto?, no podemos dejar de lado. Yo quería preguntarle a Hanson si él, qué nos pudiera, de lo que él conoce, qué nos pudiera decir sobre digamos, qué va a pasar, digamos, con la vacunación, digamos, si las mujeres haría uno que pudiera pasar con el efecto de la vacunación en cuanto a estos desenlaces que este estudio mira, digamos, principalmente en cuanto pues a la transferencia de anticuerpos al feto y este tipo de asuntos, en caso pues de que las mujeres embarazadas vayan a ser vacunadas. Adelante. Sí, por un rato había un debate aquí si las embarazadas como deben recibir la vacuna, y al final se decidieron que sí, sería mejor si las embarazadas tienen un como nivel de protección, pero con respecto a la transferencia de los anticuerpos los fetos, no sé por qué. Creo que en como los investigaciones de las vacunas no incluyeron las embarazadas por asuntos de seguridad, y no sé qué es como la tasa de transferencia hacia los bebés. Pero creo que si es como similar a otros, como si tienen las mismas características, creo que no va a ser una como nivel alto de transferencia, porque creo que en la vacuna de influenza los fetos reciben un nivel de anticuerpos, pero quizás en ese caso no reciban. Gracias, Hanson, muy bien. Profe Carlos, los comentarios. Sí, adelante. Es que me ha llamado mucho la atención, con nuestros estudiantes hemos discutido la importancia de originar una pregunta epidemiológica que permita
determinar el alcance, nivel de evidencia y por ende tomar la mejor decisión acerca del diseño que correspondería. También quiero llamar la atención sobre una cosa, y es que algunos estudios en escenarios de tremenda incertidumbre pueden hacer el seguimiento, no en condiciones ideales de un protocolo diseñado, sino desde la posibilidad de aprovechar la información gestantes en donde hay confirmación diagnóstica y qué tipo de desenlaces, qué aproximación se puede hacer también desde el punto de vista de laboratorio para dar referencia de hipótesis que pueden probarse. Ahora estamos como en el tiempo de la inmediatez, todo tiene que ser para la próxima semana y yo creo que hay cosas que requieren de un análisis y fundamentación para una buena pregunta, también de ver las señales. Mire, si una variable tiene implicaciones causales en un desenlace adverso en una gestante, probablemente usted lo ve en un análisis bivariado y lo va a ver en una regresión logística multivariada o en variantes de los métodos multivariados que se hagan, para que también tratemos de comprender cuándo, en la medida que vamos investigando, vamos incorporando mayor complejidad. No cabe duda que si la conclusión es en torno a un factor de riesgo que se asocie mucho más en población gestante, deberíamos ser, a mi manera de ver, un poco más exigentes desde el punto de vista de cuántas covariables podrían confundir el resultado. La inquietud del profe Elkin tiene que ver con una situación que es muy clave y es cómo fundamentamos el problema y bajo qué situación. Para todos les comparto una información, están indicando que los CDC tienen información disponible en mujeres con confirmación diagnóstica por SARS-CoV-2, están indicando que la prevalencia para algunos estados hasta del 9% en las embarazadas y plantean una situación en donde indican que en mujeres COVID-19 tienen datos de alrededor de una tercera parte de gestantes que fueron hospitalizadas en comparación con apenas un 5 a 6% de mujeres no embarazadas. Adelantan análisis por las diferencias en la edad, preexistencias médicas, raza, etnia, y encuentran probabilidades diferenciales de ser admitidas en una UCI con un 50% más de riesgo en las mujeres gestantes, un 70% más de ventilación mecánica requerida en una gestante COVID-19, y eso es lo que genera la alerta de los CDC para que especialmente en los centros clínicos donde se está haciendo toda la parte de atención prenatal, parto y demás, se haga vigilancia epidemiológica intensificada en este segmento de la población. Buen día para todos. Gracias, profe Juan. Gracias por los comentarios. Por el chat, Jenny Rojo nos comenta que en este momento acaba de ver que en la página de Clinical Trials ahí ya hay un protocolo registrado sobre, digamos, relacionado con el efecto, para poder mirar como el efecto de mujeres embarazadas vacunadas, ¿cierto? Pero que apenas está el estudio registrado, todavía no ha comenzado a enrolar pacientes, un estudio internacional, pues que valdrá la pena que sigamos. En relación con el tema de COVID-19 y de vacunas, ¿había alguna inquietud por parte de los organizadores del club de la comisión que apoya el club de revistas, de que dedicáramos como algunas sesiones a estos temas? Al respecto, quería comentarles que hicimos la consulta con los profes de epidemiología clínica del club de revistas de GRAEPI, de los profes de medicina, que se reúnen los jueves de 7 a 8 de la mañana o 7 a 9, y ellos precisamente a partir de mañana van a comenzar como una serie de 3 sesiones dedicadas a mirar aspectos actuales sobre epidemiología y COVID-19. Entonces realmente creo que no vale la pena duplicar esfuerzos. Creo que quienes estén interesados, creo que ellos lo han venido abordando de muy buena manera allá en medicina. Más bien nos unimos al trabajo que ellos vienen haciendo. Mañana entiendo que van a hacer una revisión sobre lo que son modelos predictivos en COVID-19. Entonces, quienes tengan la oportunidad pues, de conectarse o las sesiones quedan grabadas para revisarlas después.
También comentarles, compartí con algunos, principalmente los estudiantes. Carlos, discúlpame, Carlos, Adelante, ¿no sería posible pedir la permiso y la conexión para que dijéramos mañana en forma presencial pudiéramos asistir, si acaso no lo permite? Sí, sí, no, claro, yo ahora mismo les puedo compartir yo se la compartí a varios estudiantes, Víctor la tiene, algunos de la maestría se la pueden compartir a los compañeros, yo se la comparto a los profes. Muy Sí, bien. no, uno puede perfectamente entrar, es una reunión por Meet, no hay ninguna, y ha habido sesiones que han tenido hasta 200 participantes, no hay ninguna restricción, ¿cierto? Muy bien, gracias. Bueno. Y finalmente quería comentarles para quienes estén interesados, uno de los recursos que está disponible en este momento por parte de la plataforma del New England Journal de Medicina es un curso para vacunas de COVID-19, un curso asincrónico, voluntario, digamos, que usted puede tomar en cualquier momento y está gratuito. Entonces también ese enlace se lo he compartido a algunos estudiantes, es un curso de 4 módulos, digamos una actualización rápida de buen nivel sobre lo que tiene que ver con vacunas y las vacunas pues que están en este momento licenciadas y que se están utilizando principalmente en los Estados Unidos y muchas de las cuales pues esperamos lleguen acá pronto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hanson, gracias por la presentación, felicitaciones, y gracias a los profes y a Jenny, a los que han participado y nos han acompañado hasta ahora. Nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles, que tendremos la presentación de otro estudiante de la maestría en epidemiología de la cohorte 19. Les deseo que tengan un buen día y bueno, que estén muy bien todos. Hasta luego. Un buen día para todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Y buen día. Gracias, Chao a todos. Gracias.